Si os fijáis o si os recordáis, esta sería la gráfica del tamaño genómico, ¿de acuerdo? De las bacterias que tenemos secuenciadas hasta ahora. Acordaros que esto está basado en los 20.000 genomas completos que tenemos, no en los 200.000 genomas que hay. Pero bueno, la he recuperado porque me interesaba que recordaseis la presencia de estos dos picos, estos dos máximos, en el número de genomas que tienen un determinado tamaño. Este primer pico se centraría entre las 1,5 y 2,5 millones de pares de bases, que como ya sabemos, pues codificaría para unos 1.500, 2.500 genes funcionales. Y este segundo pico de un genoma mayor, pues tendría ese máximo a los 4,5 a 5,5 millones de pares de bases, ¿de acuerdo? Y después ya vemos que hay una caída bastante grande del número de genomas con genomas grandes y, bueno, el récord creo que a día de hoy está si no recuerdo mal, en casi 20, pero bueno, aquí está cortado en 16 millones de pares de bases, ¿de acuerdo? Pensad que la cantidad de genes codificados es directamente proporcional al tamaño del genoma, es decir, genomas pequeños, pocos genes, genomas grandes, muchos genes, y el ratio es una kilobase, un gen, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, atendiendo al tamaño genómico, realmente a día de hoy ya se pueden definir tres grandes grupos de microorganismos. Aquí el grupo 1, que serían estos genomas, digamos, podríamos decir, pequeños, aunque fijaros que estamos cogiendo como límite superior de este grupo de genomas pequeños, pues el pico máximo, es decir, los 2,5 millones de pares de bases, ¿vale? Pero todos los genomas pequeños estarían de 2,5 millones de pares de bases hacia abajo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues que a continuación vendría el grupo 2, que sería el de los genomas intermedios, pero aquí tenéis que fijaros que hay un solapamiento. Es decir, el tamaño genómico no es el que define sensu estricto qué tipo o estilo de vida tienen los microorganismos, sino que la característica distintiva del tipo de vida que tienen los microorganismos son, o se lo da los genes que llevan codificados, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que es verdad que podemos tener microorganismos del grupo 1, que ahora definiremos, ¿vale? Con un genoma más grande que algunos microorganismos del tipo 2. Porque una cosa es el tamaño genómico y otro es el tipo de genes que ese genoma alberga, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí sucede lo mismo. Después tendríamos, además de los genomas pequeños o los microorganismos con genomas pequeños y los microorganismos con genomas medianos, tendríamos los microorganismos con genomas grandes. Que fijaros, pues, que ocurre lo mismo. Este sería el límite de 5,5. Podríamos decir que el grupo 2 tendría su límite pues alrededor de las 6,75, casi a lo mejor 7 millones de pares de bases, pero los microorganismos del grupo 3 podríamos empezar a hablar de ellos a partir de los 6 millones y medio de pares de bases, ¿vale? Es decir, que los dos grupos, estos tres grupos, son coincidentes en un rango y viene dado por el tipo de genes que albergan cada uno de sus genomas, ¿de acuerdo? Pero bueno, tenemos genomas pequeños, genomas medianos y genomas grandes. ¿Y a qué estilo de vida se asocian estos genomas pequeños, genomas medianos y genomas grandes? ¿Vale? Bueno, pues está aquí descrito, ¿vale? Los microorganismos con genoma pequeño, podríamos decir que serían procariotas especializados con nichos ecológicos muy restringidos. Y desde el punto de vista empírico, es decir, a la hora de estudiarlos, pues resulta que son microorganismos que son o bien imposibles o bien muy difíciles de cultivar in vitro. ¿Por qué? Porque tienen muchos requerimientos nutricionales. ¿De acuerdo? Y además, un ejemplo muy claro es el de Pelagibacter ubiqua, ahora lo comentaré. Han estado viviendo tanto tiempo en el mismo nicho ecológico que nos es muy complicado reproducir en el laboratorio todas las singularidades que tienen ese nicho ecológico. Y eso hace que sea muy difícil cultivarlos en el laboratorio, ya os digo. Y estos son los procariotas con genoma pequeño. Los definiríamos como procariotas especializados con nichos ecológicos muy restringidos. ¿Qué nos encontramos aquí? Bueno, lo que aparece en esta cajita verde son ejemplos que, bueno, vale la pena mencionar por la relevancia de cada uno de ellos, ¿vale? El primero, muy probablemente, es el microorganismo caracterizado como tal con genoma
más pequeño de los estudiados hasta ahora, ¿vale? Fijaros que tiene aquí la categoría de Candidatus. Este sí que no lo ha perdido en ninguno de los aspectos. Se llama Candidatus Carsonella rudii, ¿vale? Y de hecho, hay muchos investigadores que no lo reconocen como un microorganismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque su genoma es extremadamente pequeño. Realmente está formado por solo 160.000 pares de bases y codifica para unas 180 secuencias codificantes, ¿vale? ¿Dónde encontramos a Carsonella rudii? Pues es una bacteria endosimbionte intracelular muy degenerada de algunos insectos, ¿vale? Y por eso lo considero como importante, lo que a día de hoy la ciencia considera como el límite entre un orgánulo celular membranoso, como las mitocondrias o los cloroplastos, y lo que sería todavía un microorganismo sensu estricto, ¿vale? Es decir, el límite estaría en estas 160 kilobases. Y este límite aparece referenciado en muchos artículos que hablan sobre cómo los microorganismos han ido modificando su genoma para adaptarse al estilo de vida en el que viven, ¿de acuerdo? Por tanto, vale la pena recordar a Candidatus Carsonella rudii como el límite científico para lo que es una célula, ¿vale? Y a partir de aquí estaríamos hablando sensu estricto de orgánulos celulares membranosos por encima de este valor, incluido Carsonella rudii, hablaríamos de microorganismo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el siguiente? Bueno, tenemos Buchnera fidicola, ¿vale? Buchnera fidicola, ya aquí nadie discute que es una bacteria, ¿vale? Es una bacteria endosimbionte que se encuentra en un grupo muy concreto de insectos, que son los áfidos, ¿vale? De ahí el nombre específico. Y bueno, tiene un genoma bastante reducido, 420.000 pares de bases, aunque, como veis, es 3 veces más grande que el de Carsonella rudii. Codifica para 360 secuencias codificantes. Daros cuenta que hay menos secuencias codificantes en proporción que en el caso de Carsonella rudii, es decir, que Carsonella rudii parece ser que tendría un genoma mucho mejor aprovechado, ¿vale? Pero Buchnera fidicola es importante porque es un modelo para entender cómo las bacterias han adoptado un estilo de vida endosimbionte. Es decir, cómo una bacteria de vida, digamos, extracelular pasa a colonizar el interior de una célula y pierde la capacidad de vivir fuera de las células en las que, digamos, se replican, no se dividen. ¿De acuerdo? Esta es la relevancia de Buchnera fidicola. Bien, el tercer microorganismo que aparece en este listado es Mycoplasma genitalium. Mycoplasma genitalium tiene un genoma muy pequeño, ¿vale? Codifica, en este caso, pues un poquito más de proteínas que Buchnera fidicola, pero la relevancia biológica de Mycoplasma genitalium, bueno, es un patógeno humano, ¿vale? Es que, a pesar de ser un parásito del humano, ¿vale? Esta bacteria los científicos la han podido cultivar en el laboratorio. Por tanto, con ellas se han podido hacer experimentos de crecimiento, experimentos de mutagénesis. De hecho, a día de hoy, el genoma mínimo de un microorganismo, y lo veremos un poquito más adelante, viene definido por los experimentos que se han podido realizar con este microorganismo. Por eso lo destaco, es decir, destaco a Mycoplasma genitalium por ser la bacteria no endosimbionte, aunque dependiente de células, digamos, extrañas, de genoma más pequeño, pero especialmente porque sí que ya hemos podido cultivarla en el laboratorio, ¿vale? El cuarto individuo que aparece en esta lista es, a mi parecer, yo diría que el más importante, ¿vale? Es Pelagibacter ubique. Aquí hay gente que todavía le añade la categoría de Candidatus, porque así como Mycoplasma genitalium lo podemos crecer en el laboratorio en cultivo puro y no tiene por qué tener el Candidatus,
Bucnera fidicola no lo hemos podido crecer en el laboratorio y mucha gente lo pondría con la palabra candidatus. Pelagibacter ubique ocurre lo mismo. Es decir, todavía hay gente que utiliza la palabra o el prefijo candidatus, Pelagibacter ubique, porque Pelagibacter ubique, aunque hay una serie de laboratorios que lo han podido cultivar en cultivo puro, en medio líquido, ningún laboratorio lo ha podido cultivar en medio sólido. No podemos tener placas con Pelagibacter ubique, ¿de acuerdo? Y esto es una limitación que algunos microbiólogos, pues, consideran como una penalización para definirlo como candidatos. Yo, personalmente, como hemos podido hacer crecer en cultivo puro, es decir, sin bacterias ni células acompañantes, aunque sea solo en medio líquido, y aunque no sean todos los laboratorios los que las pueden hacer crecer, pues yo ya le quito directamente el prefijo de candidatus y lo dejo con Pelagibacter ubique. Bueno, ¿qué tiene de relevante Pelagibacter ubique? Todo esto no es más que historia, ¿vale? Lo importante de Pelagibacter ubique es que es muy probablemente el microorganismo más abundante que hay en la Tierra. ¿Por qué? Porque es el componente mayoritario de las aguas marinas y oceánicas, ¿vale? Y claro, como el 70% de nuestro planeta está formado por agua y toda la masa está colonizada por Pelagibacter ubique, entonces de ahí que sea el organismo más abundante que hay sobre la Tierra, ¿vale? Tiene un genoma muy, muy pequeño para el tipo de vida que tiene. Es decir, es una bacteria de vida libre, no depende de nadie, ¿vale? Aunque es verdad que no es autótrofa, es heterótrofa, necesita materia orgánica como fuente de carbono y energía, ¿vale? Pero su genoma, que tiene 1,3 millones de pares de bases, fijaros que tiene 1.350 secuencias codificantes, ¿vale? Es el genoma, veremos más adelante cómo es el genoma mejor aprovechado de los que se han caracterizado hasta la fecha. Y muy probablemente es el mejor aprovechado hasta la fecha por el tiempo que hace que Pelagibacter ubique se está desarrollando en el mar, en los océanos, ¿de acuerdo? El océano, tal como lo conocemos, ha sufrido muy pocos cambios en los últimos 3.000 millones de años. Entonces, es bastante lógico pensar que 3.000 millones de años hacen que un microorganismo pueda adquirir una estructura genómica casi perfecta para poder desarrollarse en el ecosistema en el que ocupa. Claro, esto también le dificulta el acceso a otros ecosistemas, pero bueno, está colonizando el 70% de nuestro globo. Muy probablemente es el que en superficie ha tenido mayor éxito evolutivo. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente sería Aquifex aeolicus, ¿vale? Es un poquito más grande que Pelagibacter ubique, ¿vale? Tiene una serie de características que lo hacen distinto. Aunque es marino, en este caso es hipertermófilo. No coloniza todo el mar, sino que coloniza solo los alrededores de las surgencias volcánicas. No es o no puede ser considerado como el ancestro de todas las células vivas, porque tiene un genoma muy complejo, pero realmente, desde el punto de vista funcional y por el tiempo que hace que se desarrolló, es muy parecido a Pelagibacter ubique. Esta diferencia de tamaño genómico viene dada porque él es capaz de utilizar carbono inorgánico, CO2, como fuente de carbono, ¿de acuerdo? Por tanto, realmente desde este punto, desde aquí hasta aquí, hay un salto cualitativo importante, ¿de acuerdo? Este ya no necesita o no depende de la materia orgánica proveniente del exterior. Sencillamente, con un poco de CO2 o con carbonatos, pues ya puede, digamos, obtener carbono, ¿vale? Entonces, bueno, ya lo veis, son muy pocos genes los que le permiten hacer esto, ¿vale? Y finalmente, para finalizar esta lista, bueno, casi son siempre los microorganismos olvidados. ¿Qué tenemos? Pues 2 arqueas, ¿vale? Para que veáis que, bueno, pues que también las arqueas están ahí y vale la pena estudiarlas, ¿vale? Pero bueno, veáis, hay 20.000 genomas completos de bacterias y solo 400 de arqueas. Es decir, realmente el mundo de las arqueas, incluso para los microbiólogos, es un mundo, pues, que, bueno, secundario, por decir algo. Pero
no sé, muy probablemente la relevancia de las arqueas sea mayor de la que la hemos dado hasta estos momentos. Veremos qué nos depara el futuro. Pero bueno, aquí lo tenéis. Tenéis un ejemplo de una arquea no endosimbionte de genoma muy pequeño, que sería el equivalente a Mycoplasma genitalium. Fijaros que en números está muy parecido, 580, 490, pero el mismo número de CDS, bueno, incluso un poquito más. Yo diría incluso que esta nanoarquea está muchísimo mejor aprovechada genéticamente que Mycoplasma genitalium. Después intentaré explicar por qué el genoma de un microorganismo como Pelagibacter ubique está mucho mejor aprovechado que uno como el de Mycoplasma genitalium. Porque un microorganismo de vida libre, muy especializado, tiene un genoma mejor aprovechado que un parásito humano. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto ya vendrá dentro de unas cuantas sesiones o incluso hoy, no sé cuándo viene, ¿vale? De acuerdo. Y bueno, pues tendríamos aquí otro equivalente a lo que sería Pelagibacter, en este caso a Aquifex aeolicus, porque es autótrofo, pues sería una arquea de vida libre, autótrofa, hipertermófila marina. Fijaros los números, ¿vale? 1,5 millones para Aquifex aeolicus, 1,5 millones para Metanocaudopocus, ¿de acuerdo? Y más o menos el mismo número de proteínas. Es decir, que estarían ocupando nichos ecológicos muy parecidos y, por tanto, necesitarían de dotaciones génicas muy parecidas, ¿vale? Este sería el grupo de los genomas pequeños. Después teníamos el grupo de los genomas medianos, ¿vale? ¿Qué es el grupo de los genomas medianos? Bueno, pues lo podríamos definir como bacterias generalistas de amplio potencial metabólico, ¿vale? ¿Y qué significa esto? Bueno, la realidad es que tienen un número mayor de genes que obviamente les permite hacer más cosas, ¿de acuerdo? Y entre esas cosas es aprovechar mayor cantidad de recursos nutricionales del ambiente. De hecho, veréis que a medida que vamos incrementando el tamaño genómico, las bacterias pueden aprovechar mejor lo que encuentran en el exterior. Pero también veréis que no es un incremento lineal. Es decir, que la diferencia entre el potencial metabólico de estas bacterias, que tienen unos 4 millones de pares de bases, frente a esta, que tiene 1, no es que sea 4 veces mayor. ¿De acuerdo? Es un poquito menos. Es a lo mejor 2 veces mayor, 2,5 veces mayor, ¿vale? ¿Por qué? Porque a mayor incremento del tamaño genómico, mayor necesidad de genes de control. ¿De acuerdo? Esto lo veremos dentro de nada, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando de bacterias generalistas que pueden utilizar muchos recursos para sobrevivir. ¿De acuerdo? Y esto hace, al poder ponerles muchas cosas para comer, hace que sea muy fácil cultivarlas en el laboratorio, ¿vale? Es decir, necesitamos pocos requerimientos nutricionales para hacer un cultivo in vitro, ¿vale? ¿Qué ha permitido esto? Bueno, pues han sido los más fáciles de aislar y desde el principio de la microbiología son los microorganismos con los que se ha estado trabajando. ¿Qué tenemos ahí? Pues tenemos a los 2 modelos de microorganismos básicos que son Escherichia coli como un microorganismo gram negativo y Bacillus subtilis, que sería el modelo de gram positivo. ¿De acuerdo? Metabólicamente hablando son muy semejantes, los números también son muy semejantes, pero la diferenciación está en la pared celular, la pared celular de gram positivos, Bacillus subtilis, la pared celular de gram negativos, Escherichia coli. Claro, ¿son realmente relevantes las diferencias entre un gram positivo y un gram negativo? Pues a nivel estructural lo son, lo sabéis. A nivel metabólico no lo son tanto. Escherichia coli y Bacillus subtilis son prácticamente primos hermanos, metabólicamente hablando, aunque son muy diferentes desde el punto de vista estructural y también desde el punto de vista filogenético. ¿De acuerdo? Por tanto, sí que vale la pena estudiar a los 2 tipos o los 2 grandes tipos de microorganismos y por eso aparecen estos 2 modelos, ¿vale? Hay un montón de trabajos en la bibliografía con Escherichia coli y un montón de trabajos en la bibliografía, menos que con Escherichia coli, pero también hay un montón con Bacillus subtilis. ¿Qué tenemos además de estos? Bueno, pues prácticamente todos los microorganismos con los que trabajan el 90% de los microbiólogos, ¿vale? He destacado Pseudomonas aeruginosa porque, bueno, tanto los grupos de la OIB como los grupos del hospital trabajan con el género Pseudomonas, ¿vale? Pero aeruginosa es la Pseudomonas más famosa, ¿vale? Provoca enfermedad, es un patógeno. Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta que es un patógeno oportunista, ¿de acuerdo? Es decir, no es un patógeno
por decir algo verdadero. ¿Qué significa entre un patógeno oportunista y un patógeno verdadero? Bueno, el oportunista es aquel que solo afecta a organismos que tienen un sistema inmunológico debilitado, es decir, que son de alguna manera incapaces de luchar por sí mismos contra la infección con un patógeno. En cambio, un patógeno verdadero es aquel que el sistema inmunológico es, digamos, poco importante para evitar la infección. Es decir, entran y aunque haya un sistema inmunológico potente, son capaces de desarrollarse y provocar enfermedad, ¿vale? Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, sería un microorganismo patógeno verdadero, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, pues ya tiene un número mayor de genes, tiene 6,3 millones de pares de bases, codifica para 5.570 proteínas, es ligeramente más versátil metabólicamente que Escherichia coli, es muy fácil de cultivar en el laboratorio y es de interés antropogénico porque es una bacteria patógena. Por tanto, también hay un montón de estudios sobre este microorganismo, ¿vale? Y como no, pues el último de la lista que he destacado pues es una arquea. Más que nada para que no nos olvidemos de ellas y recordar, bueno, que existen, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, también hay arqueas metabólicamente muy diversas, muy versátiles, ¿vale? Bien, y finalmente tenemos los genomas grandes, ¿vale? ¿Cómo definiríamos al estilo de vida de aquellas bacterias que tienen genomas muy grandes? Bueno, pues diríamos que son bacterias con ciclos de desarrollo complejo. Es decir, obviamente son metabólicamente muy versátiles, pero además presentan estrategias de crecimiento que han hecho que sus genomas sean muy grandes, ¿vale? O tengan una tendencia muy fácil a incrementar el tamaño. Entonces, los ejemplos más claros están en estos dos grupos de organismos. Uno estarían en las mixobacterias. Aquí he puesto el ejemplo clásico, que es Sonagium cellulosum, que tiene 13 millones de pares de bases y que codifica para unas 9.700 proteínas, ¿vale? Fijaros que ya no está tan bien aprovechado este genoma, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? ¿De acuerdo? Metabólicamente es más diversa que estos, pero tampoco lo es tanto. Lo que pasa es que tiene un ciclo de desarrollo muy espectacular, ya que forma los cuerpos fructíferos, que serían unas estructuras de resistencia diferentes a las esporas, en las que cuando aparecen condiciones de estrés, pues el 90-95% de la población se sacrifica para que un porcentaje de la población muy pequeño forme y genere estos cuerpos fructíferos, que no son esporas, sino que son estructuras muchísimo más complejas que requieren de una gran cantidad de genes para fabricarse, ¿vale? La verdad es que los vídeos de cómo las mixobacterias forman esos cuerpos fructíferos son espectaculares. Yo recomiendo que en YouTube pues lo busquéis, formación de cuerpos fructíferos en mixobacterias. Con Myxococcus chanthus hay unas virguerías de vídeos alucinantes y de hecho hay un grupo en Granada bastante potente en el estudio de Myxococcus chanthus y la formación de cuerpos fructíferos, ¿vale? Bien, y el otro grupo de bacterias con ciclo de desarrollo complejo que tienen genomas muy grandes estaría en las actinobacterias, ¿vale? Que aquí la gracia de las actinobacterias es que han desarrollado un arsenal químico muy potente para luchar contra otras bacterias que están ocupando su mismo nicho ecológico. De hecho, nosotros somos los, digamos, mayores beneficiarios de la existencia de las actinobacterias, porque gracias a ellas somos capaces de purificar los antibióticos. Y los antibióticos a día de hoy son la única estrategia que tenemos los humanos para luchar contra las infecciones bacterianas cuando éstas ya se han producido. Tendríamos la vacunación, que nos permitiría luchar contra infecciones bacterianas antes de que se produzcan, es decir, de manera preventiva, y después tendríamos los antibióticos para luchar cuando estas enfermedades bacterianas han aparecido. Es decir, cuando uno está enfermo por una bacteria, va al médico, le recetan antibióticos. Bueno, por los antibióticos, es verdad que nosotros los fabricamos, pero los productores de antibióticos, los que inventaron los antibióticos, no fueron los humanos, sino que fueron las bacterias, y más en concreto las actinobacterias. Es verdad que ahora sacamos compuestos químicos de otras bacterias que no son actinobacterias para luchar contra bacterias, ¿de acuerdo? Pero las actinobacterias son el grupo de organismos estrella en la producción
de antibióticos, ¿vale? Entonces, para producir estos compuestos que nosotros definimos antibióticos, que no son más que compuestos del metabolismo secundario de las bacterias, pues se requieren una gran dotación génica. Y entonces vemos que la mayor parte de actinobacterias productoras de antibiótico tienen genomas bastante grandes, porque tienen una gran cantidad de genes dedicados a este trabajo, ¿vale? Bueno, pues estos son los tres grandes tipos de vida que tienen las bacterias, ¿vale? Un estilo de vida generalista, que se puede complicar con ciclos de desarrollo complejo, o una colonización de ecosistemas muy restringidos, nichos ecológicos muy restringidos, que derivan en una reducción del tamaño genómico, ¿vale? ¿Hay ejemplos de cómo las bacterias van adaptando o cambiando el tamaño genómico para adaptarse a las condiciones en las que vivimos? Bueno, hay un señor que se llama Richard Lenski que está haciendo un experimento desde hace 30 años, que es hacer subcultivos de Escherichia coli, ¿vale? Creo que es cada día, él subcultiva sus cepas de Escherichia coli. Lleva 30 años haciendo este mismo experimento. Y a medida que va haciendo subcultivos, va teniendo nuevas generaciones, va estudiando qué ha pasado con Escherichia coli. De hecho, es espectacular el trabajo y vale la pena al que esté interesado en evolución, pues que bucee en la página web de este investigador, Richard Lenski, ¿de acuerdo? Porque las cosas que ha visto él nos permiten entender un montón de mecanismos moleculares que intervienen o que han intervenido en la evolución de los genomas. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre lo de siempre, que aunque Escherichia coli crece rápido, 20-30 minutos tenemos una generación y tiene una tasa de mutación, dentro de nada hablaremos de ello, pues ligeramente más alta que la nuestra, pues los cambios ocurren de manera lenta, ¿de acuerdo? Y Escherichia coli, que se inició el experimento pues hace 30 años, después de 30 años sigue siendo Escherichia coli. No ha especiado, obviamente. Es decir, se han acumulado un montón de cambios, se han visto un montón de movimientos en el genoma, pero no se ha conseguido llegar al nivel de especiación. Es decir, para la especiación, aunque las bacterias crezcan rápido, se necesita mucho tiempo. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que los microbiólogos no tenemos registro fósil, ¿de acuerdo? Por tanto, para entender cómo han ido cambiando los microorganismos, lo único que podemos hacer es comparar entre sí los microorganismos que somos capaces de cultivar a día de hoy, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Pues la base está en determinar los grados de identidad entre las secuencias y después interpretar esas modificaciones desde el punto de vista de la mutación, ¿vale? Es decir, hacer análisis filogenético, ¿vale? Bien, entonces, este trabajo, que ya es antiguo, me marca lo que sabemos ahora de cómo han ido cambiando los microorganismos a lo largo del tiempo, atendiendo al nicho ecológico que han ido ocupando, ¿de acuerdo? Es un trabajo que utilizó las alfa-proteobacterias como modelo y básicamente intentó entender cómo, a partir de un ancestro común, las alfa-proteobacterias que en el 2004 estaban secuenciadas, hombre, ahora hay muchísimas más, ¿no? Pero habían conseguido colonizar esos ecosistemas, ¿vale? ¿Qué alfa-proteobacterias tenían secuenciadas en esa época? Bueno, pues tenéis aquí el listado, ¿vale? No habrá que memorizarlo, pero fijaros que hay 2 representantes del genoma Bartonella, 2 de Brucella, unos cuantos microorganismos de vida libre que están asociados a Rhizosfera, que son todos estos, los Mesorhizobium, los Sinorhizobium, los Agrobacterium, los Bradyrhizobium, ¿vale? Estaría Rhodopseudomonas, estaría Caulobacter crescentus y después una serie de patógenos como son Wolbachia y dos rickettsia, ¿de acuerdo? Esto es lo que hay, ¿vale? Y aquí tenemos el tamaño genómico de cada uno de ellos, es decir, pertenecen todos al grupo de las alfa-proteobacterias, ¿vale? Y tenemos genomas pequeños, genomas medianos y genomas grandes. Es decir, es un buen modelo, tenemos un poquito de todo, ¿vale? Entonces, estos investigadores lo que hicieron fue comparar los genomas. Pero no los compararon todos contra todos de cualquier manera, sino que lo primero que hicieron fue una reconstrucción filogenética basada en el ARN ribosómico 16S de estas bacterias, ¿vale? Y es el arbolito que os he destacado aquí, ¿de acuerdo? Sencillamente es para recordaros que antes de comparar
decidieron comparar atendiendo a cómo habían ido surgiendo las diferentes ramas del grupo alfa-proteobacteria en base a ese análisis de secuencias del ARN ribosómico 16S, ¿vale? Y una vez que tenían este árbol, empezaron a comparar parejas con parejas y ir atrás. Es decir, si empezaron, por ejemplo, con las Bartonella, que serían aquí, estas dos, ¿vale? Pues comparaban las dos Bartonella entre sí y después miraban a ver cuán parecidas eran los genomas a las Brucelas, que eran lo más parecido taxonómicamente a ellas. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Y después, una vez hecho este análisis comparativo, nos íbamos al siguiente en la filogenia, que en este caso sería Mesorhizobium loti, ¿vale? Y bueno, esta fue la estrategia. No es comparar por comparar, sino seguir un criterio de comparación, ¿vale? ¿Y a qué conclusión llegaron estos investigadores? Bueno, pues llegaron a poder reconstruir cómo sería el ancestro común a estos microorganismos secuenciados a día de hoy. Que si os fijáis aquí, sería un microorganismo con unos 3.500 genes, ¿vale? Unos 3,5 millones de pares de bases. Estos serían los genes que compartiría, ¿vale?, un ancestro común a todos estos. ¿De qué estamos hablando con 3,5 millones de pares de bases o 3.500 genes? Pues estamos hablando, obviamente, de un microorganismo generalista del grupo 2. Es decir, a día de hoy, nosotros, para entender cómo han ido surgiendo los genomas que nos llegan, no podemos partir del genoma mínimo. No podemos partir de LUCA. LUCA es el Last Universal Common Ancestor. Sería, en un árbol filogenético, el que está más profundo en esta filogenia. Sería la primera célula que apareció en la Tierra. Pues no. No somos capaces de entender todo lo que ha pasado a partir de esta primera célula, tal como nosotros concebimos la vida de las células. ¿De acuerdo? ¿Vale? Sino que para entender cómo han ido surgiendo toda la diversidad metabólica que tenemos a día de hoy, hemos de partir de bacterias algo más complejas, de bacterias generalistas, ¿de acuerdo? Ese es el problemilla. Entonces, a partir de una bacteria generalista, incrementando el tamaño genómico o reduciendo el tamaño genómico, las bacterias van adaptándose a colonizar nuevos nichos ecológicos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, de esta bacteria generalista, que muy probablemente era un microorganismo de vida libre, entró en contacto con estos organismos, ¿vale? Son organismos ya eucariotas. Aquí tenemos una mosca, se ve poco, pero es una mosca. Y Wolbachia es un microorganismo que realiza su ciclo celular siempre ligado a insectos, ¿de acuerdo? En cambio, por ejemplo, aquí tenemos las Rickettsias. Las Rickettsias tienen ciclos combinados que, digamos, desarrollan en el caso de Rickettsia prowazekii, por ejemplo, en garrapatas, en moscas y en humanos. Y en Rickettsia conorii, en perros y en garrapatas. Son ciclos que el microorganismo va pasando de un hospedador a otro, ¿de acuerdo? Pero este ancestro común no vivía en garrapatas ni vivía en el humano, sino que tenía una vida libre y entró en contacto con estos individuos y tuvo la oportunidad de colonizar esos ecosistemas, los colonizó y para colonizarlos, ¿qué ocurrió? Pues empezó a perder genes de manera radical, ¿vale? Aquí se está valorado en que para transformar esta bacteria generalista en una Rickettsia, pues ha tenido que perder, ¿vale?, más de 1.500 genes. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? La otra línea de desarrollo, pues supuso un incremento de la dotación génica. Fijaros que de 3.500, el primer paso que se supone es que ganó pues un poquito más de 500 genes y después otros 500. Y fueron surgiendo estas estrategias que vemos aquí, ¿vale? Verdad que después hay pequeñas pérdidas, pero ganando y perdiendo genes, con un balance de ganancia y pérdida de genes, las bacterias pudieron colonizar nuevos nichos ecológicos, ¿vale? Y eso es lo que quería mostraros, ¿vale? Que la comparativa genómica basada en la filogenia nos ha permitido entender cómo han ido cambiando los microorganismos asociados a la colonización de nuevos nichos ecológicos. Esto es para alfa-proteobacteria. Hay otros modelos basados en gamma-proteobacteria y otros
y otros microorganismos, pero muy probablemente este es el que toca mayor cantidad de nichos ecológicos diferentes, ¿vale? Bien. Pero claro, la vida no se originó a partir de una bacteria generalista. ¿Cómo se generó la vida? Es decir, realmente no lo sabemos. Pero sí sabemos, cuando hacemos el análisis filogenético de todas las secuencias que hay aquí y, por tanto, intentamos comparar todos los organismos con todos, los análisis nos sugieren que hay un inicio común para todos los organismos, ¿de acuerdo? Es decir, tanto bacteria como eucaria como arquea tienen un ancestro común. Y este ancestro común se llama LUCA, Last Universal Common Ancestor, ¿vale? ¿Cómo era LUCA? Bueno, es complicado saberlo, obviamente. Lo que sí que tenemos claro es que LUCA era la primera célula. Es decir, no entendemos o no podemos saber exactamente cómo era la vida previa a la formación de esa primera célula. Y cuando me refiero a célula, me refiero a una célula como la que conocemos ahora, es decir, con el dogma de la biología, con un genoma que se replica, con una serie de genes que se transcriben y se traducen, y todo ello encerrado en un sistema membranoso, la membrana citoplasmática, con proteínas ancladas en su exterior. Esto es una célula para nosotros. Y por debajo de eso no sabemos realmente cómo funciona. Pero por encima de esto sí que podemos aventurar cómo fue la evolución para llegar a los diferentes organismos, ¿vale? Bien, ¿cómo era LUCA? ¿Qué genes tenía LUCA? Bueno, es complicado. La mejor aproximación muy probablemente es la de estos autores en un Nature Microbiology del 2016, en donde, bueno, ya había un montón de genomas secuenciados y decidieron, como argumento para entender genómicamente cómo era este primer ancestro, en considerar que las proteínas esenciales para LUCA deberían ser todavía proteínas esenciales a día de hoy. Pero deberían ser proteínas esenciales a día de hoy, es decir, en las células que podemos aislar, que estuviesen o sea, que estuviesen distribuidas en más de un grupo de organismos, ¿vale? Entonces, bueno, supongo que antes de decidir los criterios que están escritos en la publicación, supongo que hicieron bastantes cábalas y al final decidieron que el genoma de LUCA debería estar formado por genes que estuvieran presentes en al menos dos miembros, es decir, dos individuos secuenciados, de dos filas de arquea y dos filas de bacteria. Es decir, que estuviesen en común tanto en bacteria como en arquea, pero no solo una bacteria y una arquea, sino que al menos estuviesen en dos individuos secuenciados de dos filas diferentes de estos dos dominios. ¿Vale? De acuerdo. Y como criterio de identidad, que ya hablamos con ello, pues utilizar un criterio de identidad bastante bajo, ¿vale? 25% de identidad entre secuencia, entre todas las que formaban esa agrupación, y un evalúo inferior a 10 a la menos 10. ¿De acuerdo? Bien, el resultado de este análisis, que ya se hizo, pues como, no sé, me parece que era recordar, pues unos 30.000 genomas, ¿de acuerdo? Pues nos lleva a 355 proteínas compartidas con este criterio, ¿vale? ¿De acuerdo? De estricto. Mira, aquí lo tengo, ¿vale? No, pues son menos, porque solo se utilizaron los genomas completos, por tanto, en esa época había 1981 genomas, ¿de acuerdo? Me he emocionado, perdonad, ¿vale? Bien, otro criterio más técnico es que la reconstrucción filogenética de los diferentes genes, cuando se analizaba, pues tenía que ser monofilética, ¿de acuerdo? ¿Vale? Acordaros que pues debía mantener la existencia de un ancestro común, ¿vale? Esto es monofilético, ¿vale? Todo esto surge de aquí, por tanto es monofilético. Tenía que mantener esta estructura, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Qué genes hay en este análisis? Pues obviamente hay los genes, entre esos 355, que codifican para las funciones básicas de la célula, ¿de acuerdo? Por eso he seleccionado esta figura, porque pues tenemos los genes del ribosoma, genes relacionados con la transcripción, genes de mantenimiento de la estructura del genoma, los genes de la replicación, algunos genes básicos del metabolismo. Bueno,
hay una cadena respiratoria, hay toda una serie de genes que uno considera básicos, ¿vale? Y que están en todas las células. Pero claro, ¿realmente entendemos con este bloque de genes cómo funcionaba este ancestro? Bueno, pues aquí tenemos claro el funcionamiento básico de la célula atendiendo a replicación, transcripción, traducción. Esto no hay ningún tipo de duda. Entendemos que tenía los genes para fabricar las membranas y algunos transportadores, por tanto, entendemos que todo esto ocurría dentro de una membrana citoplasmática controlada, pero a nivel metabólico hay una serie de inconsistencias como para entender que esta célula, ¿vale?, de 355 genes, era el ancestro de todas ellas. ¿Por qué? Porque en este análisis, y por eso he destacado esto de aquí, aparecen los genes NIF. Y los genes NIF son, ya lo habéis visto, un sistema complejo que no permite pensar que fue la base de la fijación, del uso del nitrógeno disponible en ese momento, ¿vale? Es más sencillo pensar en una captación directa, por ejemplo, de amonio, ¿de acuerdo? O como fuente de carbono básica, el análisis sugiere el uso del monóxido de carbono. Sin embargo, las concentraciones de monóxido de carbono en ese momento no eran excesivamente altas. Lo más lógico hubiese sido, por ejemplo, utilizar el dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Aunque casi todos los otros indicadores sugieren que se utilizó carbono orgánico, por ejemplo, el metano. La producción, la metanotrofía, pues muy probablemente es uno de los metabolismos más básicos y lo veremos cuando hablemos del metabolismo. Y después otro de los datos que no cuadran es que en el sistema de obtención de energía había una cadena respiratoria, pero la ATPasa que se obtiene es dependiente de sodio en vez de dependiente de protones, ¿de acuerdo? Y es una cosa que, bueno, pues metabólicamente hablando, chirría, ¿vale? Pero es igual, es decir, es un esfuerzo bastante grande y nos permite como mínimo entender cómo era la estructura básica de la célula, ¿de acuerdo? Por eso he decidido comentároslo, ¿de acuerdo? Y claro, si nosotros partimos de un genoma de 350 proteínas, pero necesitamos adquirir o tener un genoma generalista para poder entender cómo van evolucionando los microorganismos, pues hemos de pasar de 355 a 3500 en el caso de las alfa-proteobacterias. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues incrementando el tamaño genómico, generando genes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, el modelo actual está representado en esta figura, en donde tenemos pues un esquema de tamaño genómico, ¿de acuerdo? Y, obviamente, a partir de Luca y mediante captura de genes tendríamos una bacteria generalista. Y a partir de esta bacteria generalista empezaríamos a diversificar colonizando ambientes, ¿de acuerdo? Y podríamos ir hacia genomas pequeños, ¿vale? O hacia genomas más grandes, ¿vale? ¿Cómo incrementamos el genoma? Inventando genes. Y esto es lo que se conoce técnicamente como innovación genómica, ¿vale? ¿Y cómo reducimos el genoma? Pues perdiendo genes, ¿vale? Y aquí hay dos estrategias diferentes para perder genes. Lo que se conoce como la racionalización genómica, que en inglés es genome streamlining, ¿vale? Lo digo porque en la mayor parte de los papers no hay papers en castellano, ¿de acuerdo? De hecho, yo he tenido que buscar la traducción para entender que el genome streamlining, que sí que entendía el concepto, la traducción correcta sería racionalización genómica, ¿de acuerdo? Hay investigadores que a la estrategia de genome streamlining también dicen que se llama purifying selection, es decir, selección purificativa, ¿de acuerdo? A mí me gusta más lo del genome streamlining, ¿vale? De racionalización genómica. Pero sería una manera de perder genes que es diferente a lo que se conoce como degradación genómica, ¿de acuerdo? De hecho, la estrategia de la racionalización genómica la han seleccionado o se han ocupado de ella los organismos que suelen vivir en vida libre, ¿vale? Mientras que la degradación genómica la han realizado, esta estrategia de pérdida de genes,
los que se han definido como simbiontes obligados. Y ahí tenemos pues, prácticamente todos los parásitos humanos, todos los patógenos, ¿de acuerdo? De genoma pequeño, ¿vale? Estas son las estrategias que tenemos y, bueno, intentaremos ahora, a partir de la siguiente figura, ir explicando todos los mecanismos moleculares que hay implicados en estas tres estrategias de modificación del tamaño genómico asociado a la colonización de nuevos nichos ecológicos. La innovación genómica como una estrategia de incremento genómico y la racionalización genómica y la degradación genómica como una estrategia de reducción del genoma procariota, ¿vale? Pero antes de abandonar esta gráfica, en donde vemos que a partir de un genoma generalista podemos incrementar o disminuir el tamaño genómico, quiero que os fijéis en una serie de puntos claves que estos investigadores definen y que se han ido utilizando rutinariamente en prácticamente todos los trabajos que a partir de ese momento han ido surgiendo, ¿vale? Y son unos puntos claves, ¿vale? Los primeros puntos claves que aparecen son estos picos bacterianos que ya en el 2008 se veían y que ya os he demostrado con los datos del 2020 que ya son definitivos, ¿de acuerdo? Es decir, que realmente a día de hoy hay dos grandes grupos o dos grandes picos en la distribución de genomas, del tamaño genómico, y están en esos puntos de ahí, de 1,5 a 2,5 millones de pares de bases, que además coincidiría con el tamaño, con el pico de tamaño genómico, el único de los genomas de Archaea, ¿vale? Y después este segundo pico de 4,5 a 5,5 millones de pares de bases. Pues son dos hitos importantes en el tamaño genómico, ¿vale? Básicamente sería que un microorganismo está en esta zona de aquí y cuando llega a este punto serían puntos de no retorno. Es decir, a partir de ese momento es complicado volver atrás y captar genes, sino que lo que es sencillo es seguir con las estrategias que ha adquirido para reducir el tamaño genómico. Y aquí lo mismo, cuando superamos este punto de inflexión, ya es complicado perder genes, ¿vale? El nicho ecológico en que tú has decidido vivir ya te arrastra, básicamente, la estrategia que tú has escogido a tener un genoma cada vez mayor a medida que van pasando los años, ¿vale? Es decir, pasar de aquí a aquí es difícil, pasar de aquí es difícil, en cambio, pasar de un rango intermedio a 3 o 1 es relativamente sencillo, ¿vale? Este sería el microorganismo que marcaría la colonización de nuevos nichos ecológicos, ¿vale? Estos son puntos importantes. Pero hay otros puntos importantes, ¿vale? Tenemos este de aquí y este de aquí, que son dos genomas caracterizados, ¿vale? Y ya los conocemos porque los he mencionado antes. El CR es el Candidatus carsonella rudi, que era el genoma más pequeño del microorganismo, atendiendo a los microbiólogos. Por debajo de esto estaríamos hablando ya de orgánulos celulares y esto marcaría el límite. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de este punto, aunque costase, podríamos volver atrás. Yo creo que es prácticamente imposible recuperar los genes que ha perdido para poder volver a tener una vida generalista, porque el genoma se ha reducido muchísimo y además es un endosimiento obligado. ¿Dónde va a sacar los genes? Es complicado cuando ya vives en una célula eucariota, por ejemplo, obtener nuevos genes, ¿vale? Y aquí tendríamos el límite de Sorangium celulosum. En esta época, cuando se hizo este paper, era el genoma más grande. Es verdad que ahora hay genomas un poquito más grandes, ¿vale? Pero la idea es la misma, es decir, estos serían los límites biológicos detectados a día de hoy. Ahí está este otro límite de aquí, que es el VNL, que es el límite de Van Nieuwenhuizen, que es un punto muy, muy, muy interesante. En este paper se definía en 20 millones de pares de bases, ¿de acuerdo? Muy probablemente está un poquito por encima de estos 20 millones de pares de bases, porque ya hay una bacteria que ha sido caracterizada con 20 millones de pares de bases, pero sería el límite de tamaño genómico que un procariota puede albergar, con la estrategia de funcionamiento que tienen las células procariotas, ¿vale? No estamos hablando de células eucariotas, ¿de acuerdo? Y está definido en estos 20 millones de pares de bases y, como veremos más adelante, tiene que ver con la gestión de la información. Es decir, para gestionar un gran número de genes necesitamos un montón de genes
de control, ¿vale? Y llega un momento en que el trabajo de control es excesivamente pesado como para que la bacteria sea eficaz biológicamente hablando, ¿vale? Sería un límite interesante que hay que tener en cuenta. Y después hay otros dos límites, que son el MCL y MG, que serían el del microorganismo de vida libre más pequeño, que es Pelagibacter ubique, y el del genoma mínimo, que en este caso coincide con el genoma de Mycoplasma genitalium con el que se han podido realizar experimentos. Y que no tiene o no es el mismo que el que definimos para LUCA. Es decir, LUCA era una célula pretérita que ahora no existe, es una reconstrucción, pero sí que somos capaces nosotros de entender cómo funciona un micoplasma como Mycoplasma genitalium y sí que estamos haciendo esfuerzos para conseguir un genoma mínimo funcional, es decir, una célula artificial que nos permita entender básicamente cómo funcionan las células con la dotación mínima de genes posibles.